¿Qué tal? Por acá sin mentiras nuevamente. Un tribunal de Florida, en el país de las hamburguesas, a través del Departamento de Justicia americano, acaba de imputar a 3 colombianos y 2 venezolanos. Uno de esos venezolanos es el diputado Bielma Mora, por el caso de los CLAP. Se le acusa de blanqueo de capitales, de dinero. Se le acusa de soborno, corrupción. Y ponen una cifra los estados del país poderoso. Ponen una cifra. 1.600 millones de dólares robados. Y utilizaron el sistema bancario gringo para transferir por lo menos 180 millones de dólares según la acusación del Tribunal de Florida. Tienen una pena de ser culpables de más de 100 años. Se les acusa de importar alimentos, distribuir con cajas CLAP y beneficiarse. Inflaban los precios, pagaban sobornos, recibían la mascada, la llevaban a paraísos fiscales de Antigua, Barbudas, Emiratos Árabes, Andorra, y utilizaban el sistema internacional de transferencia gringa. Y fueron captados desde allí, según dicen los gringos. Yo te dije hace pocos días atrás que los gringos venían duro con el tema de Saab, porque a ellos les conviene mantener vivo este tema, porque próximamente va a haber elecciones de medio término allí en el país de las hamburguesas, elecciones al Congreso. Y son temas motivados políticamente. No me vengas a decir tú que te comes la película de Hollywood que el sistema gringo es incorruptible, porque es uno de los corruptos. No te voy a decir de los más corruptos, pero es un sistema, no te voy a decir tampoco podrido, pero es un sistema que tiene sus cosas y bien feas. Ahora bien, más allá de todo esto, yo aquí me pongo a reflexionar y les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Será que la justicia en Venezuela no funciona? ¿Será que nunca funcionó en los 40 años de la cuarta, de los adecos y los copellanos? Los chavistas llegaron al poder porque decían que era un sistema corrupto el de la cuarta y que ellos venían a cambiar todo ese entramado. 20 años y somos más corruptos que antes. Y no han podido los chavistas acabar con la corrupción, sino que la potenciaron. ¿Será que es un mal endémico que no podemos los venezolanos atajar? Que tienen que ser los gringos los que nos tienen que decir quiénes son los corruptos, que tiene que ser el sistema americano, la justicia de Hollywood, la que le ponga un freno a esto, siendo esa justicia también de las podridas. No podemos, de verdad, los venezolanos. Entonces yo digo, yo me pregunto, porque aquí hay mucha gente que se alegra con todo esto. Claro, a mí me alegrara que a estos corruptos los metieran aquí en Venezuela. No allá en Estados Unidos, no. Porque igual se la evaden o lo que sea. ¿Tú sabes cómo yo me alegraría? Que nosotros tuviésemos un sistema poderoso de justicia. ¿Será que la justicia no pudo hacer nada con Guaidó y toda la derecha allí extrema robando los activos de Venezuela? ¿Será que la justicia gringa solamente tiene ojos para los chavistas y no para los de la cuarta que robaron a mares aquí durante 40 años? No tiene ojos para todo lo que ellos están robándonos a nosotros, la justicia gringa. No tiene ojos para la cantidad de empresarios enchufados, adecos, copellanos, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de 20 Venezuela y de todos esos partidos que ahora dicen que son incorruptibles, que robaron a mares durante los últimos 60 años en el sistema cambiario venezolano, o en los últimos 20, 30 años con el sistema cambiario venezolano. Ahí no hay corrupto. Toda esa podredumbre, ahí no hay corrupto.
solamente hay corruptos en los 20 años chavistas. Claro que hay corrupción en los 40, podrido, en los 20, podrido, en los 5 del interinato, podrido. Entonces, aquellos que se alegran, mejor que les díganle a los gringos que nos hagan protectorados de ellos, porque no podemos alegrarnos. Tenemos que luchar desde adentro para cambiar y para hacer un país diferente a este que tenemos. Yo no voy aquí a decir o a abogar por Vilma Mora ni a favor ni en contra. Yo lo que digo es que el caso Saab así van a ir goteando y goteando hasta que se terminen las elecciones allí del Congreso, porque le van a sacar punta a todo esto. Ahora, Vilma Mora fue jefe del CENIAT, fue gobernador del Táchira y ahorita es diputado. Y se lanzó a las internas por Carabobo y lo zapatearon. Es el autor de esta ley que están promoviendo para ponerle una alfombra roja a los empresarios para que vengan a seguir los empresarios, sacándonos y más, exprimiéndole los bolsillos a los trabajadores y esclavizando a los trabajadores. Ahora los gringos siguen en su actitud de tratar de forzar el quiebre del diálogo en México. Porque yo les he dicho y les he explicado a todos ustedes. Hay una facción, un lote, una parcialidad, un grupo de los gringos que no quieren nada con el diálogo porque ellos se benefician con el interinato allí, todavía echando candela. Porque piden ayuda, porque tienen allí a unos antivenezolanos allí en Doral, en Miami, que le dan el voto ciegamente si dicen que van a invadir a Venezuela y cosas así por el estilo. Entonces, esta actuación de la justicia norteamericana a mí me llama poderosamente la atención, que pareciera solo que tiene ojos y persigue solo a los chavistas porque son los únicos en 100 años que han robado en este país. Este país es uno de los más corruptos del mundo, está en el tercer lugar según Transparencia Internacional y otras consultoras. Me van a decir que solo los chavistas han gobernado en este país. Aquí están metidos empresarios, chavistas, alacranes, interinatos, adecos, copellanos, chiriperos, Raimundo y todo el mundo. Una sociedad que estos políticos en los últimos 50 años han podrido. Y que yo siempre le digo a todos ustedes, ¿quieres salir de este hoyo? Resetea todo esto. Salgamos de Maduro, salgamos del interinato y a ver si sale algo nuevo. ¿Y qué es para ustedes algo nuevo? Mira los que están ahí de candidatos de las oposiciones. Míralos nada más. Unos tipos que gobernaron hace 20 años atrás son los líderes ahorita que salieron como corruptos, que si Ramón Martínez, que si el otro por allá en Amazonas, que si el otro por allá Galíndez en Coedes. Imagínense el futuro que tenemos como país mientras estén gobernando chavistas y opositores, todos en su conjunto. Dejamos el video hasta aquí, mándame tu punto de vista, muchas gracias, será hasta la próxima.